Bienvenidos al canal Confesiones de Reddit. Nunca pensé que un par de gemelos pudieran acabar con 12 años de matrimonio, y lo más extraño es que no eran míos. Nunca en mi vida he llevado gemelos, ni una sola vez. Soy más bien del tipo de persona que se arremanga la camisa y arregla el triturador de basura. Nada llamativo. Pero aquella noche, en el salón de baile del Moonridge Hotel, me quedé mirándolos brillar en las muñecas de otro hombre, mientras bailaba con mi mujer, como si lo hubieran ensayado durante semanas. Probablemente debería presentarme. Me llamo Meryl. Sí, sé que es un nombre raro. La culpa es de mi abuela. Tengo 41 años. Soy originario de Nebraska, pero vivo en Dalton Springs, Arizona. Desde que me casé con una chica llamada Corinne Blake, o simplemente Cory, como insiste en que la llamen ahora. Tiene una risa que llama la atención en cualquier lugar, aguda y natural, como campanas de viento en una tormenta. Yo solía ser quien la hacía reír así, pero en algún momento entre criar a una hija, cambiar el techo 2 veces y perder mi trabajo durante la reestructuración del año pasado, supongo que pasé a un segundo plano. El viernes pasado, Cory me pidió que la acompañara a una gala benéfica que su oficina coorganizaba. Me sorprendió que lo mencionara, ya que normalmente no quiere que me acerque a su trabajo, pero dijo que podría ser bueno para ambos ir. Su voz sonaba alegre, pero forzada. Lo confundí con esperanza. Ojalá no lo hubiera hecho. Le pedí prestada una chaqueta a mi vecino, porque la mía ya no me valía. Intenté recortarme el pelo rebelde de la nuca, me miré en el espejo e incluso practiqué cómo sonreír, porque quería parecer que todavía encajaba a su lado. El lugar estaba lleno de suelos de mármol y copas de champán, gente con trajes que probablemente costaban más que mi hipoteca mensual. Me sentí como si hubiera entrado en una película en la que no participaba. Cory estaba impresionante, como en la televisión, con un vestido negro sin espalda, el pelo recogido en un moño intrincado y su perfume golpeándome como un exceso de recuerdos. Apenas me saludó cuando entramos. Supe que algo iba mal cuando lo vio a él, con su traje oscuro, sus zapatos lustrados y esos malditos gemelos, plateados con algún tipo de escudo o emblema. No lo reconocí cuando estaba de pie junto a la barra, apoyado con naturalidad con una copa de algo ámbar en la mano. La postura de Cory cambió en el momento en que lo vio. Más erguida, más alerta, como si la gravedad cambiara a su alrededor. Le pregunté quién era y ella murmuró: «Solo un colega». «Relájate, Meryl», me dijo. «Relájate». Minutos más tarde estaban bailando. No un 2 pasos cortés, ni un número en grupo, sino un lento y deliberado acercamiento. Su mano se posó en la parte baja de su espalda, como si fuera su lugar. Ella sonreía, esa sonrisa la que no había visto dirigida a mí en más de un año. Yo me quedé allí como un idiota, agarrando una bebida medio caliente, fingiendo leer una lista de subasta silenciosa, clavada en la pared. Me ardían las orejas, mis manos no sabían qué hacer. La gente pasaba y algunos me miraban como si lo supieran, como si estuvieran al tanto de la broma. Quería desaparecer cuando terminó la canción. La agarré suavemente del brazo cuando pasó junto a mí, de camino a la pista de baile. ¿Podemos hablar un momento?, le susurré. Cory me miró como si le estuviera pidiendo prestadas las llaves de su coche. Le dije en voz baja pero firme: «Si vuelves ahí fuera y vuelves a bailar con él, tendremos una conversación seria». Ella puso los ojos en blanco. ¿Una conversación seria, Meryl? Me quedé paralizado porque ni siquiera sabía cómo terminar esa frase, el fin de la conversación. Pero ella no esperó. Se dio la vuelta, se alejó bailando y yo me quedé allí mirando, sabiendo en mi interior que algo había cambiado para siempre. En ese momento me di cuenta de que a ella no le importaba que yo la mirara. Quizá quería que lo hiciera, pero no estaba preparado para lo que vino después. No esperé a que terminara el segundo baile. Me fui sin dramatismos, sin pisadas estrepitosas, sino como un hombre que acaba de darse cuenta de que ha olvidado su lugar en la historia, como un extra en un plató que acaba de descubrir que la cámara nunca le ha enfocado. Encontré la salida lateral y salí al aire nocturno.
donde el sordo rugido del evento se desvaneció detrás de una pared de densos setos, y el suave jazz se filtraba a través del cristal. Me quedé en el aparcamiento, fingiendo mirar mi teléfono, aunque no estaba comprobando nada. Solo necesitaba parecer que pertenecía a algún lugar. La verdad era que no quería que nadie viera mi cara. Mi propia piel me resultaba extraña. Pasaron 10 minutos. 15. Casi me fui. Me metí en el coche, con la llave a medio introducir en el contacto. Pero un sentido de la decencia fuera de lugar me dijo que debía esperar. Ella seguía siendo mi mujer. Habíamos ido juntos en coche. No iba a marcharme tan fácilmente. Todavía no. La puerta del copiloto se abrió de repente. Ella se deslizó dentro agarrando su teléfono, con los ojos encendidos como si yo fuera el que la hubiera avergonzado. «¿Te acabas de ir?», espetó. «¿En serio? ¿En mi evento?». Al principio no respondí. La miré sin ira, sin pánico, solo con confusión. «Cory, ¿qué haces con ese tipo?», se burló. «¿Te refieres a Owen?». «Es director. Es importante, Meryl. Estábamos haciendo contactos. ¿Así es como lo llaman ahora?», dije, arrepintiéndome al instante del tono. Su mirada se volvió más fría. «No hagas eso. Te observé», le dije. «Te observé bailar con él, como si fuera el único en la sala. Ni siquiera me miraste, ni una sola vez». Su silencio decía más que cualquier disculpa. «No me querías allí», continué. «Me invitaste a hacer de marido atado con una correa para que no se hablara en la oficina. Pero no me querías en realidad». Ella miró por la ventana. «Este no es el lugar para hablar de esto. ¿Cuándo vendrá Cory?». Porque si yo no hubiera dicho nada, habrías seguido bailando, sonriendo, tal vez incluso habrías seguido a él arriba si nadie te hubiera detenido. Eso llamó su atención. Sus ojos se clavaron en los míos, a la defensiva y agudos. «¿Cómo te atreves a acusarme de eso?». «Porque no soy ciega», espeté. «Me tratas como a una planta de interior. Algo en segundo plano. Me siento en silencio mientras tú brillas para los extraños y vuelves a casa oliendo a un perfume que nunca te compré». Eso la silenció. Pero solo por un momento. «Entonces, ¿por qué sigues aquí, Meryl?», susurró casi como un desafío. «¿Por qué sigues fingiendo que somos algo que no somos?». Y ahí estaba. No era una confesión, ni una disculpa, sino algo peor. Una admisión de que no se trataba solo de un momento de debilidad, sino de la nueva normalidad, y ella ya se había adaptado. Quería gritar, quería llorar, quería exigirle una explicación. ¿Cómo habíamos pasado de la luna de miel, los viajes por carretera por las montañas rocosas, a sentarnos en el aparcamiento, como dos extraños vestidos de gala, fingiendo que aún teníamos algo que perder? Pero no lo hice. Arranqué el coche y volvimos a casa en silencio. Ella no dijo ni una palabra, ni cuando entramos en el camino de acceso, ni cuando entramos en casa, ni siquiera cuando subí solo a mi habitación esa noche. Me tumbé en la cama con los ojos abiertos hasta las 3:00 de la madrugada. Y algo cambió en mí, no solo tristeza ni rabia, algo más profundo, algo que me decía que necesitaba saber la verdad. Y eso significaba descubrir qué se escondía detrás de ella, ese hombre, ese baile y esa mentira que ella llamaba nuestro matrimonio. Lo que descubrí a continuación me haría cuestionar todo. No dormí esa noche, no realmente. Me quedé en la habitación de invitados, o, como solíamos llamarla, la habitación de los trastos, antes de que las cosas se calmaran entre nosotros. Me senté en el borde de la cama, completamente vestido, con la corbata todavía alrededor del cuello como una soga. Se me había olvidado quitármela. Miré fijamente al suelo, a la pared, a la nada, solo dando vueltas a lo mismo en mi cabeza. Ese baile, esa sonrisa burlona, ese maldito par de gemelos. A las 4:00 de la madrugada, finalmente dejé de fingir. Me levanté, salí al pasillo y miré la puerta de nuestro dormitorio. Estaba cerrada.
sin ruidos, sin movimientos, solo una delgada barrera de madera entre un hombre que se estaba desmoronando y una mujer que ya se había ido emocionalmente, si no físicamente. Fue entonces cuando lo vi, su teléfono en la cómoda del pasillo. Siempre lo llevaba pegado a la mano, como si fuera una segunda extremidad, pero por una vez estaba desatendido, brillando suavemente bajo la luz nocturna. Ojalá pudiera decir que dudé, pero no lo hice. Mis manos se movieron más rápido que mi conciencia. Lo cogí, lo desbloqueé. Ella no había cambiado el código de acceso en años, y abrí sus mensajes. El primer hilo que apareció tenía una sola palabra como título: Owen. Lo abrí. Debería haber parado. Debería haber tirado el teléfono al otro lado de la habitación y fingir que no había visto nada, pero seguí leyendo, porque necesitaba saber si estaba loco o si ella me había vuelto loco, haciéndome creer que nuestro matrimonio iba bien. El primer mensaje era de esa noche, unas horas antes de que saliéramos para la gala. Owen, ¿seguro que es buena idea traerlo, Cory? Además, es inofensivo y nos ayuda a mantener las apariencias. Owen, no quiero contenerme esta noche. Cory, entonces no lo hagas. Él acabará entendiendo el mensaje. Sentí que se me revolvía el estómago y se me enfriaban las manos, pero seguí desplazándome por más mensajes, fotos de noches tardías, nada explícito, nada que infringiera las normas de YouTube, pero íntimas. Él cogiéndole la mano al otro lado de la mesa, una foto de su reloj junto a la copa de vino de ella, una de ella en un espejo con la blusa parcialmente desabrochada, claramente tomada en el baño de la oficina. Semanas de este mes, tal vez, ella había creado un segundo mundo completo, uno en el que yo no existía excepto como un accesorio, una tapadera, un caparazón. Lo peor era que podía verlo en sus palabras. Ella no estaba enamorada de Owen, no buscaba la pasión ni el romance. Buscaba la libertad, una identidad que no me incluyera. Había salido de nuestra vida y nunca miró atrás. A las 5:00 am, salió al pasillo. No oí sus pasos, no tuve tiempo de dejar el teléfono. Lo vio en mi mano, vio mi cara y se quedó paralizada. Abrió ligeramente la boca, pero no salió ningún sonido. No grité, no la acusé, solo la miré y le pregunté cuánto tiempo. Ella miró al suelo, como si estuviera haciendo cálculos, como si la respuesta fuera matemática y no traición. Unos meses, susurró, pero no se suponía que fuera a convertirse en algo. Solo llenaba, algo que no sabía que me faltaba. Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque mi corazón no sabía cómo reaccionar de otra manera. Eso es poético, dije. ¿Sabes lo que echo de menos, Cory? Echo de menos que me echen de menos. Echo de menos que me vean. Echo de menos a mi mujer. Ella dio un paso adelante. Meryl no quería decir que no. Te interrumpí, lo decía en serio, pero no se suponía que debía enterarme. Se suponía que debía permanecer invisible, pero ahora ya no lo soy. Ella extendió la mano hacia mí. Yo di un paso atrás en ese momento. Ese silencio entre nosotros sonaba más fuerte que cualquier discusión que hubiéramos tenido nunca. Y entonces, como si fuera una señal, su teléfono vibró en mi mano. Otro mensaje de Owen. Owen, ¿se ha dado cuenta o sigue jugando a las casitas? Ella no lo negó, no me arrebató el teléfono, no lloró, solo se dio la vuelta y volvió al dormitorio, y me di cuenta de algo que me asustó más que los mensajes. No sentía remordimientos, ni por la aventura, ni por la mentira, ni siquiera por cómo me había hecho sentir, solo lamentaba que yo hubiera dejado de fingir. Tampoco dormí esa mañana. Las horas después de leer esos mensajes, después de que ella me viera con su teléfono, fueron una nebulosa de paredes en blanco y pensamientos susurrados que no podía apagar. Me senté de nuevo en el borde de la cama de invitados, mirando mi maleta, preguntándome si debía empezar a hacerla, preguntándome qué se lleva uno cuando deja atrás una vida. ¿Qué se considera tuyo cuando la persona a la que amabas ya se ha trasladado mentalmente a los brazos de otra persona? Alrededor de las 7:00 am,
La oí moverse por la cocina. Estaba preparando el desayuno. La mujer a la que acababa de pillar intercambiando mensajes secretos y coquetos con un hombre que me llamaba mueble, tenía el descaro de freír huevos, como si fuéramos cualquier otra pareja casada. En cualquier otra mañana de fin de semana somnolienta, incluso encendió la cafetera, la que le compré en nuestro 8º aniversario. La oí arrancar como siempre, con el vapor silbando como si también estuviera enfadado. No quería bajar, pero algo en mí me empujaba a hacerlo. Tal vez para ver si me volvería a mentir a la cara. Tal vez solo para demostrarme a mí mismo que era real y no un cruel sueño. Cuando entré en la cocina, ella no levantó la vista. Deslizó un huevo en un plato y dijo, ¿quieres tostadas? Yo solo la miré fijamente. Tenía el pelo revuelto, todavía recogido en ese moño de la gala. Llevaba una sudadera demasiado grande. La mía, en realidad, y tenía la misma cara con la que me casé, solo que ahora me parecía estar mirando a una desconocida que llevaba la piel de mi esposa. ¿Estás haciendo tostadas?, le pregunté en voz baja. Ella asintió como si nada pasara. Pensé que quizá tendrías hambre. Hambre, esa fue la palabra que eligió. No, lo siento. Ahora por favor háblame. Ni siquiera vamos a arreglar esto. Solo desayuno. Lo leí todo, Cory. No puedes simplemente darme de comer huevos y hacer que desaparezca. Finalmente me miró, apoyándose ligeramente contra la encimera, como si fuera un sábado cualquiera. Lo sé, dijo, sin miedo en su voz, sin disculpas ni lágrimas, solo una especie de resignación, como si ya hubiera ensayado este momento en su mente y ahora simplemente lo estuviera viviendo. Me senté frente a ella en la mesa, con las manos apoyadas en la madera que yo mismo había lijado y barnizado. 6 años atrás, esa mesa había sido testigo de cenas familiares, pasteles de cumpleaños, boletines de notas y lasañas quemadas, y ahora era testigo de la traición que se respiraba entre nosotros. Le dije que podría habérmelo contado, pero ella no se inmutó. Te habrías ido. Era tu decisión. Se detuvo un segundo y luego dijo algo que realmente me destrozó. No pensé que te importaría tanto. Eso me dolió más que los mensajes, más que el baile, más que la sonrisa que le dedicó a Owen. No pensé que te importaría tanto. Fue la confirmación definitiva de que me había vuelto invisible para ella, mucho antes de aquel salón de baile. Me había desvanecido en el ruido de fondo tan completamente que mi desamor ahora le parecía un inconveniente. No pensaste que me importaría. Dije lentamente, casi riéndome. Te he amado desde que tenía 29 años. Cory, ¿crees que me quedé después de 2 abortos espontáneos? ¿Tus ataques de pánico? ¿Tus cambios de carrera solo por conveniencia? Te di todo. ¿Crees que no me importaba? Ella miró hacia abajo, trazando una grieta en el azulejo con su dedo desnudo. No era mi intención, pero ella sí. Simplemente no esperaba que yo lo oyera. Tras un largo silencio, dije, ¿y ahora qué? No lo sé, susurró. ¿Hablamos con alguien? ¿Con un terapeuta? Intentémoslo, lo que la gente suele intentar. No respondí de inmediato, porque en lo más profundo de mi interior algo había vuelto a cambiar. Ya no estaba enfadado, solo agotado, débil y cansado de ser el único que aún creía en algo que claramente ambos habíamos superado. No, dije finalmente. Ya hemos pasado de los terapeutas. Ella parpadeó. Entonces, ¿qué somos? La miré y por primera vez en más de una década dije algo que me pareció verdad, en lugar de supervivencia. Somos 2 personas que alguna vez se amaron y ahora solo tenemos miedo de empezar de nuevo. Sus ojos se llenaron de lágrimas por primera vez, pero no me incliné, no me acerqué a ella, dejé que el momento quedara en suspenso, porque ya no confiaba en sus lágrimas. Me levanté y volví arriba. Necesitaba aire, necesitaba espacio, pero sobre todo necesitaba un plan, porque resulta que el amor no desaparece en una noche, muere lentamente, como una tostada que se deja demasiado tiempo al calor. Los días siguientes pasaron lentamente, o tal vez yo los viví a cámara lenta.
Cory actuaba como si estuviéramos en una especie de limbo, como si pudiera moverse por la casa sin consecuencias, como si el aire no estuviera cargado de tensión. Seguía sirviéndose el café de la mañana. Seguía revisando sus correos electrónicos en el sofá. Seguía poniéndose sus mallas de gimnasio y salía a correr como un reloj. Excepto que ahora ya no le preguntaba a dónde iba realmente. No quería oír otra mentira, pronunciada con esa voz despreocupada que dominaba también. Empecé a documentar las cosas. Sé que suena espeluznante, desesperado, pero después de 12 años construyendo una vida con alguien, la idea de que puedas necesitar pruebas para protegerte de esa persona te hace algo extraño en el alma. Empecé con los recibos. Una mañana dejó su bolsa de deporte junto a la puerta, ligeramente abierta por dentro. Encontré una factura doblada de un bar de hotel, a 2 pueblos de distancia, 2 copas de Pinot Noir, un cóctel de gambas, la fecha coincidía con la noche. Ella me dijo que estaba en una clase de defensa personal para mujeres. Le hice una foto, no la confronté. Todavía no. Esa misma noche busqué en nuestra cuenta bancaria conjunta. No la había mirado en semanas, tal vez meses. ¿Y por qué iba a hacerlo? Ella se encargaba de las facturas y siempre mantuvimos las cosas igualadas. Al menos eso creía yo. Pero allí estaba. Un cargo de $273 a LA Bellina Jewelry. Otro a Villa Lucero Day Spa. Un tercero a una floristería boutique en Richfield, especializada en arreglos exóticos. Ella nunca llevaba joyas nuevas cuando estaba conmigo, nunca traía flores a casa y, desde luego, no volvía radiante, como alguien que acaba de recibir un masaje. Todas esas cosas eran para él, el hombre de los gemelos, el que bailaba como si yo ni siquiera estuviera allí. Cada descubrimiento era como otro piso que se derrumbaba bajo mis pies, pero yo ya no caía. Me estaba preparando por primera vez en años, estaba mirando mi vida sin filtros, sin excusas, sin esa lealtad ciega que una vez llevé como una medalla de honor. Concerté una cita con un abogado, a 2 pueblos de distancia, alguien que no formaba parte de la red de contactos de Cory, un hombre mayor y tranquilo llamado Vernon Callahan, con gafas de montura metálica y una forma de hablar directa. Le llevé una carpeta con todo. Los mensajes de texto, los recibos, las fotos, el movimiento bancario. Esperaba compasión, tal vez incluso un poco de ánimo, pero Vernon solo me miró y me dijo, ¿quieres venganza o libertad? Esa pregunta me impactó más de lo que esperaba, porque en algún lugar dentro de mí sí quería venganza. Quería que ella sintiera el mismo dolor que yo, que sintiera la soledad que yo había tragado cada noche, mientras ella se escapaba a la fantasía de otra persona. Pero más que eso, quería claridad, un borrón y cuenta nueva, una versión de mí mismo que no tuviera que andar de puntillas alrededor de sus estados de ánimo o fingir que no estaba sangrando por dentro. Quiero salir, le dije. Él asintió y dijo, nos aseguraremos de que no se lleve la casa cuando se vaya. Cuando salí de esa oficina, el sol brillaba de forma diferente, no más cálido ni más frío, solo muy intenso. Como si por fin estuviera viendo el mundo a través de un cristal limpio, en lugar de la niebla de la negación. Esa noche, Cory volvió a llegar tarde a casa. Su maquillaje estaba más fresco de lo que debería estar para alguien que había trabajado hasta tarde, y su sonrisa se desvaneció en cuanto me vio sentada en el sofá. No estaba viendo la televisión, ni estaba mirando el móvil, solo estaba allí sentado esperando. Tenemos que hablar, le dije, con calma y sin emoción. Ella se quedó paralizada, de pie en el pasillo, como si ya estuviera planeando una ruta de escape. Señalé la carpeta que había sobre la mesa. Sé lo de Owen, sé lo del hotel, lo sé todo. Por primera vez parecía asustada, no triste, ni arrepentida, asustada. ¿Qué vas a hacer?, preguntó, y yo solo la miré, a esta mujer con la que creía que envejecería. Y dije lo único que nunca pensé que sería capaz de decir. Nada por ahora, porque quiero que te quedes en esta casa, duermas en esa cama y comas esos huevos, sabiendo que ya me he ido. No físicamente, todavía no, pero te he abandonado emocionalmente. Por completo y pronto legalmente.
Ella abrió la boca para decir algo, pero no le salieron las palabras. Y por primera vez en toda esta pesadilla, sentí algo parecido a la paz, porque la verdad no solo había salido a la luz, sino que ahora era mía. No me fui de la casa inmediatamente. Eso habría sido demasiado fácil para ella. Lo habría interpretado como que me había marchado enfadado, abandonado el matrimonio, sucumbido a la presión. Pero ahora sabía que no era así. No se trataba de escapar, se trataba de controlar. No se trataba de controlarla a ella, sino de recuperar por fin mi tiempo, mi dignidad. Así que me quedé. Comía en silencio, dormía en silencio, pasaba los días como un fantasma compulso, y Cory no sabía cómo lidiar con eso. No gritaba, no hacía preguntas, no desempeñaba el papel del marido herido que suplica un cierre, que era lo que ella esperaba, sino que calculaba, no con rabia, sino con paciencia. Empecé a despejar mi espacio lentamente, de formas que ella no podía rastrear. De golpe, sin hacer las maletas. Todavía no, solo quitando cada cajón, cada estante, cada armario que tocaba quedaba más ligero. Escaneé documentos antiguos. Hice copias de seguridad de fotos en discos cifrados. Trasladé contraseñas a una cuenta separada. Empecé a cerrar sesiones, cortando lazos emocionales y digitales, uno a uno. Incluso saqué mi ropa pieza por pieza, metí unas cuantas camisetas en mi bolsa de deporte, que olvidé en el maletero. Luego, mi par de botas favoritas desaparecieron del armario y encontraron un nuevo hogar debajo de mi escritorio en la oficina. Ella no se dio cuenta, o tal vez sí, y le dio miedo preguntar. Una mañana, mientras ella estaba en la ducha, saqué el álbum de boda de la parte superior de la estantería, no porque lo echara de menos, sino porque quería no sentir nada. Hojeé las páginas como un extraño. Esa foto de ella en el altar, solía pensar que era el momento más bonito de mi vida. Ahora solo veía a alguien sonriendo, mientras sostenía una promesa que no tenía intención de cumplir. Una semana después de la confrontación, programé una última llamada con Vernon. Acordamos entregar los papeles del divorcio un jueves por la mañana, estratégicamente elegido porque era el día de bienestar de Cory y sabía que estaría sola en casa. No quería público, no quería drama, solo quería que abriera la puerta y se encontrara con lo que nunca esperaba, el final. Pero antes de que llegara ese día, ocurrió algo más, algo para lo que no estaba preparado. Nuestra hija Jenna volvió a casa. Tiene 20 años y está en la universidad, a 3 estados de distancia, estudiando diseño de interiores. No había vuelto en meses. Me envió un mensaje de texto el día anterior. Visita sorpresa solo por el fin de semana. No se lo digas a mamá. Con una carita sonriente. Se me hizo un nudo en el estómago. No quería que se encontrara con este lío. Ella todavía nos veía como una pareja mayor muy mona. Todavía presumía ante sus amigos de que sus padres seguían casados, cuando todos los demás se habían divorciado. Ella no sabía que las grietas se habían convertido en abismos. Cuando llegó, Cory actuó como si todo fuera perfecto. La abrazó, le preparó lasaña e incluso sacó los juegos de mesa llenos de polvo del armario del pasillo. Jenna estaba radiante, riendo y contándonos historias sobre la vida en la residencia universitaria, los profesores y un chico llamado Travis, al que aún no estaba preparada para llamar su novio. Yo me senté allí asintiendo y sonriendo, siguiéndole el juego, como si no estuviera a punto de destrozar los cimientos de su infancia en menos de 48 horas esa noche. Jenna preguntó si podía dormir en su antigua habitación. La ayudé a deshacer una pequeña maleta. Escuché su lista de reproducción de versiones acústicas y malas canciones de TikTok y le di las buenas noches. Al cerrar la puerta detrás de mí, me quedé un rato en el pasillo, mirando los marcos de fotos que cubrían las paredes. Vacaciones familiares, días de nieve, pasteles de cumpleaños. Una vida construida sobre recuerdos que ya no encajaban con el presente. Cory salió de nuestro dormitorio con su bata puesta y me susurró. «No vas a hacer esto, ¿verdad? No estás con Jenna aquí». La miré como si nunca la hubiera visto antes. «Yo no elegí el momento, tú elegiste todo lo demás». Se mordió el labio,
probablemente con la esperanza de llorar, tal vez incluso con la esperanza de que yo cediera, pero no lo hice, porque no se puede engañar, mentir y luego pedir un aplazamiento, porque la imagen no es la ideal. Me di la vuelta y bajé las escaleras, dejándola allí de pie, en silencio. Esa fue la noche en la que tracé mi plan definitivo, porque ya no iba a limitarme a entregarle una carpeta. Iba a entregarle el futuro, el que ella había creado sin mí, y luego me alejaría por fin de la mujer que se había olvidado de que yo existía, incluso estando justo delante de ella. La mañana que le entregué el sobre, el cielo estaba gris, no de un gris dramático como en las películas, sino de un gris pesado y tranquilo que se cierne sobre un barrio antes de que llueva. Recuerdo estar de pie en la cocina, sosteniendo la misma taza de café que había sostenido 1000 veces antes, la taza astillada de aquel viaje por carretera a Oregón que hicimos, cuando las cosas aún parecían sencillas. De repente, sentí como si estuviera sosteniendo un artefacto de una civilización muerta. Cory entró con vaqueros y camisetas sin mangas, con el pelo aún mojado por la ducha. Jenna estaba arriba, preparándose para reunirse con una vieja amiga del instituto para ir a comer, felizmente ajena a la guerra que estaba a punto de estallar, a solo unos metros por debajo de ella. No dije nada. Solo dejé el sobre en la encimera entre nosotros. Ella lo miró fijamente, con los dedos suspendidos sobre el sello, como si pudiera quemarla. ¿Qué es esto?, preguntó en voz baja pero aguda. Ya sabes lo que es, le dije. No lo abrió de inmediato. Solo me miró y, por primera vez en mucho tiempo, vi algo extraño en sus ojos. No era culpa ni vergüenza, era miedo, pero no el que proviene de una pérdida. Era el miedo a que la vieran sin su máscara. No lo hagas, dijo en voz baja, no mientras Jen esté aquí. No había planeado que ella viniera de visita, pero no voy a esperar otro día para fingir que somos algo que no somos. Finalmente, abrió el sobre, con la mano temblando lo suficiente como para que yo lo notara, mientras hojeaba las páginas. La presentación oficial, el sello con la fecha, el resumen de los términos en los que había trabajado con Vernon. Abrió lentamente la boca, pero no dijo nada, y luego me hizo la pregunta que estaba esperando. ¿De verdad vas a seguir adelante con esto? Solo asentí con la cabeza. Ya está presentado. Recibirás una notificación por separado de tu abogado. Dejó el sobre y cruzó los brazos. Así que ahora te toca hacer de víctima, después de todo lo que he sacrificado por esta familia. La miré fijamente. No has renunciado a nada, Cory. Me cambiaste en silencio, solo que no esperabas que la política de devolución funcionara en ambos sentidos. Ella parpadeó. Eso le dolió. Te di estabilidad, dijo alzando la voz. ¿Crees que Owen estuvo presente cuando Gina fue al hospital el año pasado? ¿O cuando murió tu tío? ¿Crees que te habría ayudado a mantener todo en orden cuando la empresa te despidió? Sentí calor en el pecho. No era ira, sino algo parecido a una profunda tristeza. Y sin embargo, dije lentamente, le enviabas mensajes de texto en nuestra casa. Te reías a mi costa, me llevaste a la fiesta para que él pudiera verte desfilar como si yo no existiera. Ella no lo negó, solo apartó la mirada y entonces, desde arriba, Jenna gritó, ¿estáis bien ahí abajo? Los dos nos quedamos paralizados. Los ojos de Cory se dirigieron rápidamente hacia la escalera. El pánico se apoderó de su rostro. Vi su siguiente movimiento incluso antes de que lo dijera. Si se lo cuentas, te juro que nunca te lo perdonaré. Esa fue su jugada. No una disculpa ni remordimiento, solo una advertencia para mantener intacta su imagen, incluso si eso significaba silenciar la verdad de nuevo. No voy a destruir la imagen que tiene de ti, le dije. Hoy no, pero algún día ella preguntará qué pasó, y cuando lo haga, le diré la verdad, toda la verdad. Cory tragó saliva. Entonces me odiará. Entonces sabrás cómo se siente. Fue lo último que le dije antes de alejarme de la barra. Subí las escaleras, llamé a la puerta de Jenna y le dije que saldría por la tarde a tomar el aire. Ella sonrió, sin darse cuenta,
Me dio un abrazo y me dijo que trajera galletas del mercado de agricultores si pasaba por allí. Ese abrazo me acompañó todo el día, como un recordatorio de la versión de la vida de la que me alejaba, no porque quisiera, sino porque tenía que hacerlo. Más tarde, esa misma tarde, recibí una llamada de Vernon. Parece que ha leído los términos, dijo secamente. Su abogado ya se ha puesto en contacto. Bien, dije. Quiero que sea limpio, sin involucrar a los niños. Ella no se queda con la casa. Tú te quedas con tus cuentas de jubilación. Esto no será una guerra, a menos que ella lo convierta en una. Y no lo hará, dije. Ella solo lucha cuando cree que aún puede ganar. Hubo una pausa. Luego Vernon dijo algo que no esperaba. Has manejado esto mejor que la mayoría de los hombres que he visto en tu situación. No supe cómo responder. No estaba orgulloso, no estaba aliviado, solo estaba cansado. Gracias, dije. No estoy seguro de que se pueda considerar manejarlo, pero sigo en pie. Y, de alguna manera, eso es suficiente. Porque no solo le había entregado los papeles, le había entregado el momento que nunca creyó que llegaría. El momento en el que finalmente dejé de estar en segundo plano en su vida. Y el momento en el que se dio cuenta de que, el hombre que pensaba que nunca se iría ya, se había ido 3 meses después. La casa era mía, oficialmente. Y por completo, no solo legalmente, lo digo en un sentido más profundo. El silencio que antes me resultaba sofocante se había convertido en calma. La cocina, que antes resonaba con conversaciones a medias y resentimiento velado, ahora era un espacio para la música y el café, y para respirar libremente. El dormitorio, que antes era un museo de intimidad rota, había sido repintado, amueblado de nuevo y recuperado. Cory se mudó 2 semanas después de que se formalizaran los papeles. No hubo lágrimas ni gritos. Hizo las maletas con rapidez y precisión, como una mujer que abandona una habitación de hotel en la que se ha quedado más tiempo del previsto. No me abrazó para despedirse. No me preguntó si estaba bien, pero cuando cerró la puerta principal, por última vez, la oí detenerse en el porche. No dijo nada, solo se quedó allí un momento y luego se marchó. Jenna volvió a casa unos fines de semana después de eso. Yo estaba nervioso, sin saber cómo plantearle todo, sin saber cuánto sospechaba ya. Pero, para mi sorpresa, no pareció sorprendida. Se sentó frente a mí con una taza de té en las manos y dijo, «No tienes que dar explicaciones, papá. Lo vi venir hace mucho tiempo. Es solo que no quería que fuera verdad». Asentí con la cabeza. Yo tampoco quería que fuera verdad. Se inclinó sobre la mesa y me apretó la mano. «Estoy orgullosa de ti». Esa frase, tan sencilla y espontánea, destrozó algo en mi interior de la mejor manera posible. No porque necesitara validación, sino porque, por primera vez en años, sentí que había sido fiel a mí mismo, y alguien lo había visto. Poco después de eso, volví a hacer senderismo. Conocí a un grupo que sale a correr por la mañana temprano, todos los sábados a las afueras de Dalton Springs. Yo voy por el aire, por la tranquilidad. La gente no hace muchas preguntas, y yo no cuento mucho, pero estar ahí fuera sudando bajo los pinos, a kilómetros de todo lo que solía definirme, se ha convertido en mi ritual, mi liberación. Hay una mujer en el grupo que se llama Elise. No es llamativa ni demasiado habladora, pero tiene una forma de escuchar de verdad cuando hablas. Sonríe con los ojos. No me pregunta por mi pasado y yo no le pregunto por el suyo. Todavía no. Y está bien. Hemos tomado café 2 veces. Sin presiones. Sin etiquetas. Solo 2 personas. Reaprendiendo el sonido de la risa. Sin peso añadido. Algunas noches, me siento en el porche con un libro y una manta. Y miro las estrellas. Solía hacer eso con Cory en los primeros años. Pedíamos deseos, hacíamos sueños, promesas. Ahora solo me siento, respiro, y doy gracias por haber tenido el valor de alejarme de un amor que ya no me correspondía. Y por la hermosa verdad tácita, no me derrumbé. Me encontré a mí misma. Un paso tranquilo, doloroso y liberador a la vez.
Así que si estás leyendo esto y estás en un matrimonio que se siente más como una actuación que como una relación, no te diré qué hacer, pero te diré esto. No tienes que permanecer invisible solo porque alguien se acostumbró a no mirarte. Tienes derecho a importar, aunque sea empezando por algo tan simple como no decir nada. Y, finalmente, marcharte. Queridos espectadores de Confesiones de Reddit, compartan su opinión sobre esta historia en los comentarios. No olviden dejar un like, suscribirse al canal y compartir nuestras emocionantes y emotivas historias con sus amigos. Hasta la próxima.